Buenas noches para todos. Qué bueno volvernos a encontrar. Hoy, en nuestras noticias Jurista al Día, nuestro equipo está conformado por Jessica Castillo, Jair Ruiz y quien les habla, Pamela Sánchez. Hoy les hablaremos del análisis que hicimos sobre un caso muy sonado, el de Shakira y su canción Loca, referente a los derechos de autor. El conflicto legal comenzó cuando la empresa Majimba Music demandó a Sony Corp of America y sus filiales, alegando que el éxito en 2010 de Shakira, Loca, era un plagio de una canción titulada Loca con su Tiger, supuestamente compuesta por el músico dominicano Ramón Arias Vázquez entre 1996 y 1998. El desarrollo de este conflicto fue complejo, debido a la cadena de versiones de la canción. Los principales actores, como ya les dije, fue Ramón Arias Vázquez, el presunto autor original de Majimba Music, demandante, y Sony ATV Latin y Sony ATV Discos, que eran los demandados, El Cata y Shakira. Primero, Ramón Arias Vázquez afirmó haber escrito el tema original a finales de los 90. Segundo, en 2007, el cantante dominicano Eduard Edwin Bello Pou, conocido como El Cata, lanzó una versión de esta canción reclamando su autoría. Tercero, en 2010, Shakira incluyó 2 versiones del tema en su álbum Sale el Sol, colaborando directamente con El Cata. Las implicaciones legales que se vieron desde los derechos de autor se dieron por la problemática central que giraba en torno a la originalidad y la prueba de autoría, el sistema de derechos de autor que busca proteger la creación original de un artista, y en este caso se cuestionaba quién era el legítimo creador de la melodía y la letra. Un aspecto interesante de este proceso fue la distinción legal entre las versiones. Inicialmente del juez Alvin Erdmann dictaminó que la versión en español violaba los derechos de autor de Arias, mientras que la versión en inglés, interpretada solo por Shakira, no fue considerada como una infracción. La sentencia inicial, en 2014, tras el juicio de 11 días, el juez falló a favor de Majimba Music, determinando que la canción era una copia ilegal, basándose en una cinta de cassette presentada por Arias como prueba de su grabación en 1998. Este proceso dio un giro radical y una resolución en el 2015. El caso dio un vuelco total cuando Sony presentó nuevas evidencias que demostraron que la cinta de cassette era falsa y no había sido grabada en 1998. Al final, las implicaciones legales y finales fueron severas para la parte demandante. El juez Hercher desestimó la demanda tras concluir que hubo un fraude procesal básico en el juicio, y esto invalidó totalmente las acusaciones del plagio contra Shakira y Sony Music, demostrando que la pieza fundamental de la acusación habría sido fabricada. Es por eso que este caso resalta la importancia crítica de la integridad de la evidencia en las disputas de propiedad intelectual. Habiendo resumido ya un poco esto, le voy a dar paso a mi compañera Jessica para que continuemos con la parte argumentativa de este caso. Muy buenas noches a todos. Desde nuestra perspectiva como estudiantes, en el desenlace de este caso llegamos a la conclusión que no solo representa una victoria para la cantante Shakira y Sony, sino que también nos recuerda que la protección del derecho de autor siempre se debe cimentar en base a la buena fe y la verdad. Si bien es cierto que la ley busca proteger al creador original, salvaguardando las obras literarias, musicales, artísticas, cinematográficas, entre otras, tal y como lo establece en Colombia la Ley 23 de 1982, junto con la Decisión Andina 351 de 1993. También, al permitir que reclamos basados en evidencias fabricadas prosperen, socavaría la confianza en el sistema de propiedad intelectual global. El caso de la canción Loca evidencia uno de los principales desafíos del derecho de autor en la era digital, al demostrar de manera clara quién es el verdadero creador de una obra y garantizar que las pruebas presentadas dentro de un proceso judicial sean auténticas. En este caso, la discusión no giró únicamente alrededor de una posible infracción de derechos de autor, sino también sobre la validez de las evidencias utilizadas para acreditar la autoría de la canción. Finalmente, la demanda fue desestimada porque la prueba principal presentada por el demandante resultó ser falsa, lo que llevó al juez a concluir que existió fraude procesal. Desde la perspectiva de la legislación colombiana, situaciones como esta se encuentran en la Ley 44 de 1993 y el Decreto 1474 de 2002, la Decisión Andina 351 de 1993 y la Sentencia C-1118 del 2005 de la Corte Constitucional. Estas normas reconocen los derechos morales y patrimoniales de los autores y permiten reclamar judicialmente el uso no autorizado de una obra. Sin embargo, también exigen que el autor demuestre su titularidad con pruebas suficientes.
En el caso analizado, la falta de evidencia auténtica fue el principal obstáculo. Además, en el entorno digital es esencial verificar la fecha de creación y el origen de las obras para garantizar decisiones judiciales justas. Ahora le damos paso a nuestro compañero Yair, quien presentará el cierre de este análisis. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Como crítica constructiva, puede afirmarse que aún existen dificultades para que muchos autores registren oportunamente sus obras o conserven soportes digitales confiables que muestren su creación. En muchos casos, los artistas independientes desconocen los mecanismos disponibles para proteger sus composiciones antes de divulgarlas en Internet o en plataformas de distribución musical. Esta situación genera riesgos de disputas posteriores sobre la titularidad de las obras. Por tal motivo, una recomendación importante sería fortalecer el uso de herramientas tecnológicas que permitan certificar la autoría y la fecha de creación de las obras desde el momento en que son producidas. El registro digital, las firmas electrónicas, los sellos de tiempo y otros mecanismos de trazabilidad pueden ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los autores como a las empresas que explotan contenidos en línea. Asimismo, las plataformas digitales deberían implementar controles más rigurosos para identificar posibles conflictos de titularidad antes de monetizar o distribuir masivamente una obra musical. De esta manera se reducirían obviamente los litigios posteriores y se garantiza una protección más efectiva de los derechos de los verdaderos creadores. A modo de conclusión, consideramos que el caso, abro comillas, loca, cierro comillas, demuestra que la legislación sobre derechos de autores proporciona herramientas para proteger las obras originales y resolver controversias, pero también obviamente se evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación y autenticación de pruebas a los entornos digitales. Una gestión más eficiente de los derechos de autor requiere combinar el marco jurídico existente con tecnologías que permitan acreditar de forma segura la fecha de creación y la integridad de las obras, generando obviamente mayor confianza para artistas, empresas y obviamente usuarios de las plataformas digitales. Muchas gracias a todos por su atención y recuerden que seguimos en nuestras redes sociales en nuestro noticiero Jurista al Día. Buenas noches.